Buenas tardes, hermano, Dios le bendice. En esta ocasión me tocó a mí compartirle la palabra. Bueno, hoy quiero contarles un poco de, pues es como un testimonio. Quiero compartirles esta palabra porque a mí mediante un sueño Dios me hablaba. Yo no sabía con qué intención me había puesto ese sueño. Y después me puse a bueno, lo que yo escuché en mi sueño era 3 veces la palabra Débora. Escuchaba que me decía Débora, Débora, Débora. Yo no sabía en ese momento qué es lo que significaba, pero empecé a buscar información sobre Débora. Escuché muchas enseñanzas sobre Débora. Busqué en la Biblia, en la palabra, quién era Débora. Y Dios me dio después respuesta porque Él sabía lo que iba a pasar y a lo que me estaba preparando. Por eso me decía Débora, Débora, Débora. Bueno, yo creo que la mayoría de nosotros conocemos la historia de Débora o quién fue Débora. Y si no, pues ahorita lo recordamos un poquito mediante la palabra. Bueno, yo entre mis estudios que estuve haciendo, entre mis apuntes y todo lo que yo busqué, encontré que Débora fue una profetisa, esposa de Lapidot, que bajo la palmera de Débora juzgaba los casos demasiados difíciles y las disputas entre las tribus. Dice que así Débora fomentaba entre las tribus dispersas un sentido de unidad y lealtad a Dios. Bueno, eso fue lo que yo investigué un poquito, pero vamos a leer la palabra de Dios que dice así. Está en Jueces 4, versículo 4 y 5. Dice: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Bueno, aquí podemos ver un poquito de lo que nos habla sobre la palabra sobre Débora. Y primeramente yo creo que nos enseña que fue la primera mujer con poder y autoridad para guiar al pueblo de Dios, que eso es muy importante. También nos enseña que era una mujer entregada a Dios. Yo creo que por eso Dios le dio el poder y la autoridad para juzgar a su pueblo. Bueno, nos enseña que también que era juez, que ella tenía el poder para juzgar y guiar a su pueblo. Y me imagino que yo creo que porque ella era obediente a Dios y también era guiada por él. Y bueno, era utilizada para dar un buen juicio porque era justa. Dice que también era profetisa. Es decir, que daba palabra a su pueblo mediante Dios. Todo lo que ella decía o todo lo que ella pensaba venía de parte de Dios para su pueblo. También, bueno, en estos versículos o en la palabra nos damos cuenta que también fue una poeta, que ella también hizo cánticos a Jehová, a Dios, para alabarlo y para mostrar su poder, todo lo que hacía, todo lo que hizo mediante ella a su pueblo. También nos habla de que era una esposa, de que era la esposa de Lapidot. Y bueno, a mí lo que más llamó la atención o lo que más me interesó de esto es que Débora dice que fue una madre, que se levantó como madre del pueblo de Israel. Entonces yo les quiero leer, bueno, ese versículo donde dice que se levantó como madre de Israel, que está en Jueces 5, versículos 6 y 7, dice: en los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Bueno, pues yo creo que a partir de ese versículo es donde voy a empezar mi enseñanza,
porque me impactó, ¿no? Que dice que se levantó como madre. Más que nada, yo creo que esta enseñanza es exactamente para todas y cada una de las mujeres que somos de la casa del Dios viviente y para todas aquellas que nos ven. Y mi prédica exactamente se llama Madres que se levantan como Déboras. Bueno, yo creo que todas nos preguntamos ¿cuándo levantarnos como Déboras? Yo creo que desde el momento en que Dios nos dio el poder o el don de dar vida, yo creo que desde ese momento ya debemos de estar luchando estando en comunión con Dios. Yo creo que hay veces es difícil cuando no nacemos en una cuna cristiana o cuando apenas estamos conociendo del Señor qué significa todo esto, ¿no? Pero ahorita pues les digo que a mí me ayudó mucho estudiar la palabra para entender lo que Dios quería hablar a mi vida mediante Débora. Bueno, entonces dice que desde que Dios nos dio el privilegio de ser engendradoras de vida, desde el nacimiento de nuestros hijos, empezamos a ser madres, ¿no? A tener ese razonamiento, ese conocimiento, porque pues nosotras no nacemos sabiendo cómo ser madres, pero vamos aprendiendo con el paso del tiempo. Y sobre todo vamos aprendiendo cuando estamos en el camino de Dios, cuando aceptamos otra vez a Jesús en nuestras vidas o cuando reconocemos que Él es nuestro Salvador, cuando nos transformamos, cuando empezamos a caminar en sus caminos. Yo creo que esto también es más fácil también aprender a ser madres y levantarnos como madres. Dice que si no hemos sabido cómo hacer esto, dice, ahora en Cristo nuevas criaturas somos, y empieza el cambio en nosotras primeramente. Y bueno, como lo hemos dicho, como lo hemos escuchado en las palabras que nos han dado los pastores, el cambio empieza siempre por nuestra casa, y nosotras como mujeres o como madres somos las responsables, la mayoría de las veces somos las responsables de la guianza, la crianza de nuestros hijos. Entonces yo creo que esta palabra me la dio el Señor porque yo tenía una situación con uno de mis hijos, y entonces Él me hizo entender muchas cosas mediante esta palabra, ¿no? Dice que porque una madre, para ser una buena madre o para empezar a vivir como una madre que se levanta como Débora a luchar por su familia, por sus hijos, dice que primeramente nosotras como mujeres debemos mantener una comunión con Dios. Todas nosotras conocemos qué es tener una comunión con Dios, es decir, orar, leer la palabra, meditarla, alabarle y sobre todo también servirle, tener un servicio o servirle a Dios. Eso es lo principal para podernos levantar como Déboras. Después dice que una mujer debe de promover la comunión con Dios en los hijos y en los esposos, siempre y cuando ellos ellos estén apartados o no estén dentro de la unidad o dentro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y estando en Él, pues es más fácil también estar toda la casa, pero nosotras como mujeres tenemos esa gran responsabilidad también de levantar a nuestros hijos y de integrarlos a la fe, pues a la casa del Dios. Y bueno, dice que cuando hacemos esto, promover la comunión con Dios, pues debemos de ser ejemplo. ¿Cómo ser ejemplo para que nuestros hijos acudan a la casa de Dios? Pues que nos escuchen a nosotros orar, leer la Biblia, alabar a Dios, no separarnos de Él, que cuando vengan los momentos difíciles no caigamos en desesperación, que ellos vean que nosotros confiamos y tenemos fe en el Señor.
Y sobre todo también, hermanos, una parte muy importante que yo he aprendido es a no juzgar, a no hablar de nuestros hermanos de la congregación, de nuestros hermanos en general, de nuestros vecinos, de nuestros familiares. Yo creo que esa parte también le hace mucho daño a nuestros hijos, y sobre todo nosotros lastimamos su corazón, o por las palabras que nosotros decimos o que nosotros hablamos, ellos también se enfrían o ya no creen en la palabra, o dudan de que sea ese el camino correcto que ellos deben también seguir. Entonces, pues yo creo que eso también es una parte que tenemos que trabajar mucho nosotras en nuestra casa, de no hablar de nuestros hermanos, de no juzgarlos, de no poner ejemplos en las familias, de no llegar a discutir por ciertas cosas que veamos dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Yo creo que ya como nosotros como adultos sabemos hasta dónde podemos hablar o podemos decir ciertas cosas que no nos gustan o que no nos agradan, ¿no? Y que eso se nos quite igual de nuestro pensamiento, de nuestro corazón, el hablarlo o el estarlo comentando con nuestros hijos, ¿no? Porque igual nosotros lastimamos su corazón, y muchas veces envenenamos su mente, y por eso luego se alejan ellos también de la iglesia. Dice que, bueno, a partir de ahí también eso yo lo he aprendido en el camino igual, porque como todos pues no somos perfectos, todos nos equivocamos también porque estamos aprendiendo, y cuando tú empiezas a aprender las cosas, y si la palabra te dice que no murmures, que no juzgues, pues igual tiene que cambiar nuestra forma de ser y nuestra forma de hablar. Y debe de haber muchos cambios en nosotros, ¿no? Primeramente nosotras como mujeres y como mamás que estamos dando el ejemplo a nuestros hijos. Dice que también nosotras como mamás tenemos autoridad sobre nuestros hijos. Bueno, esto también nos lo han repetido muchas veces, y bueno, viene también de Dios, ¿no? Él tiene un orden, y el orden en la familia, pues nosotros sabemos que es que el varón obedece a Dios, nosotras obedecemos a nuestro varón, y los hijos obedecen a los padres. Ese es el diseño que Dios ha puesto para poder llevar a cabo su manifestación en nuestras vidas, en nuestros hogares. Bueno, y dice que para esto pues nosotros tenemos la autoridad y la responsabilidad de nuestros hijos para inculcarle valores como el amor, el respeto hacia los demás, la obediencia, pero sobre todo la obediencia a Dios. Yo creo que la vez pasada ustedes vieron el testimonio que dio Sergio de que a él le gusta mucho la iglesia, ¿no? Porque hay muchas veces que nosotros, o bueno, al principio al menos así yo lo sentí también, que obligaba a mis hijos a ir a algo que no conocíamos o que no sabíamos qué era, ¿no? Como mamás les decía que tenemos la autoridad y la responsabilidad de nuestros hijos. A nosotras nos toca la mayor parte del tiempo involucrarlos en los oficios primeramente pues del hogar, pero ya cuando estamos dentro de la iglesia también tenemos ese trabajo, ¿no? De inculcarles el amor hacia la iglesia, hacia Dios, hacia que conozcan su palabra, a que hagan la voluntad de Dios más que nada, y a llevarlos por el buen camino. Yo creo que a la edad que nuestros hijos sean atraídos o llamados también a la casa de Dios, a su encuentro, yo creo que también eso influye mucho. Si nosotros desde pequeñitos los enseñamos a seguir a Dios, pues igual la palabra nos recuerda, ¿no? Que ellos nunca se apartarán de su camino y siempre estarán bajo su resguardo. Ya igual también, bueno, hay veces que es muy difícil cuando ya están un poquito más grandes o jóvenes, que ellos tengan el deseo de ir, porque hay veces se les hace muy aburrida la iglesia o porque no entienden ciertas cosas, pero yo creo que es trabajo de nosotras las mamás ayudarlos, apoyarlos y guiarlos por el buen camino.
nosotras muchas veces como somos las que convivimos más tiempo con nuestros hijos, pues ese es el papel que nos toca, ¿no? Involucrarlos más, acercarlos más a la iglesia, inculcarles buenos valores como el amor, el respeto y sobre todo la obediencia a Dios, la obediencia a los ancianos, la obediencia a los líderes. Y bueno, yo creo que todo esto es bueno para los hijos, ¿no? Porque muchas veces no entienden. Nosotros como adultos pues igual estamos empezando a hacer nuestro camino en Dios, o los que ya tienen mucho tiempo pues igual ya saben de lo que se trata, de buscar la salvación de nuestras almas y llegar un día de donde fuimos, volver a nuestra casa, ¿no? A donde fuimos creados. Y bueno, pues yo creo que esto es muy importante, ¿no? Que promovamos nosotras como mamás la comunión con Dios. Otra parte muy importante que dice que Débora también era juez. Nosotros también como mujeres somos juezas en nuestra casa. Hay veces también, bueno, tenemos que tener la ayuda de Dios, el discernimiento de Dios, del Espíritu Santo para poder enfrentar los problemas que tenemos con nuestros hijos. Dice que él, bueno, para poder tener un discernimiento de Dios, para poder tener comunión con nuestros hijos, primeramente es aprender a escuchar a nuestros hijos, para poder aconsejarlos en cualquier situación o en cualquier decisión que ellos quieran tomar, para guiarlos por el buen camino, para ser justas en las discusiones o los problemas entre padres e hijos. Bueno, entre varones e hijos. Muchas veces ese es el gran problema también en las familias, ¿no? Los desacuerdos entre los hijos y el papá, o entre los hijos y la mamá. Yo creo que también esto es muy importante, que seamos nosotras buenas juezas, buenos jueces para nuestros hijos. Esto no quiere decir que por el amor que sentimos por nuestros hijos, hay veces somos muy permisivas, y que muchas veces les damos mucha libertad para hacer cosas o los encubrimos, y lo digo porque yo en algunas ocasiones lo hacía, encubrir a nuestros hijos o dejar que ellos hagan lo que no está bien o lo que no es agradable a Dios. Para ser buen juez, yo creo que también nosotros conocemos muy bien a nuestros hijos, nosotros sabemos quiénes son, cómo se comportan, sabemos sus debilidades, sus fortalezas, y conocemos muy bien su temperamento de cada uno de nuestros hijos. Sabemos que no todos los hijos son iguales, ¿verdad? Que no todos tienen el mismo temperamento, que no todos tienen las mismas fortalezas o las mismas debilidades, y yo creo que mediante eso de conocer muy bien a nuestros hijos, pues nosotros tenemos que ser buenos jueces en ellos cuando se les presenta alguna dificultad, algún problema o alguna situación que ellos no puedan solucionar. También otra cosa que que les quería decir es que igual muchas veces nos dejamos guiar por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, y no somos buenas jueces. Entonces yo creo que el amor, bueno, lo hemos leído y sabemos que el amor lo puede todo, que el amor todo lo perdona, pero también tiene que haber ciertos límites para que nuestros hijos no se vayan por el mal camino. Hay hay muchos ejemplos, ¿verdad? De hijos que no obedecen, que hijos que ya están grandes y siguen dependiendo de los padres. Y yo creo que también es responsabilidad de nosotros saber hasta dónde llegar con la ayuda a nuestros hijos y hasta dónde llegar para resolverles sus problemas. Nosotros también debemos entender como madres que hay un cierto límite o un cierto tiempo en que nosotras ya le dimos a nuestros hijos, como les decía, los valores, el amor. O sea, yo creo que el amor nunca lo vamos a dejar de sentir por ellos, pero yo creo que sí tenemos que tener el límite entre dejar que ellos decidan sus cosas, nada más igual guiarlos, porque igual también ellos tienen que aprender que tienen que aprender de sus errores
y levantarse y ver cómo resuelven su vida, porque nosotras no siempre vamos a estar con ellos para resolverles sus problemas, su vida y todo. Yo creo que una buena madre debe entender que la vida de sus hijos ya igual cuando son mayores de edad o cuando ya dependen de ellos, cuando ya su situación económica es para ellos más fácil, pues igual también dejarlos que sigan su camino, que ellos decidan lo que es mejor para ellos, igual nosotros con la bendición de nosotros, ¿no? No creo que alguna madre desee algo mal para sus hijos. Yo creo que el amor de madre yo creo que es el que se compara con el amor que Dios nos tiene, ¿verdad? Muchas veces nosotros sufrimos, hacemos todo o cualquier cosa por nuestros hijos, al igual que Dios lo hace por sus hijos. Esto también es muy importante para que nosotros no seamos también los que truncan los caminos de nuestros hijos o los que los llevan a otros caminos que tampoco para ellos son agradables o que no les gustan o que no lo agradan, que solo lo hacen por darnos gusto a nosotros los padres, pues yo creo que tampoco es correcto eso, ¿verdad? Hay que ser buenas jueces para que nuestros hijos crezcan en un ambiente saludable, para que vean que somos justas con ellos y con cualquier persona. Dice que, bueno, sí, decíamos que el amor que sentimos nosotras las mamás es solo el amor y es comparable con el amor de Dios hacia sus hijos, ¿no? También vemos que Débora era profetisa. Nosotras también tenemos que aprender a ser profetas en nuestra propia tierra, en nuestra propia casa, en nuestra propia comunidad, iglesia, donde sea que estemos como mujeres debemos levantarnos como profetisas y sobre todo sobre nuestros hijos, declararles palabras de bien, bendecirles en todo lo que hagan, en todo lo que ellos emprendan, y sobre todo ponerlos en las manos de Dios. Sabemos que caminando bajo la mano de Dios o el cuidado de Dios, todas las cosas que ellos hagan son para bien, ¿verdad? Entonces, declaremos puras cosas de bien para nuestros hijos, declararemos que ellos son más que vencedores y que ellos cada día se esfuerzan más para pertenecer al cuerpo de Cristo, sobre todo los que están alejados o los que ya se enfriaron, a esos jóvenes que todavía necesitan de nosotros, pues hay que ayudarlos, hay que entenderlos y hay que pedir por ellos. Muchas veces nosotros como papás, también cuando decimos que nuestros hijos no, creemos o sabemos que ellos van por el buen camino, yo creo que está muy bien, pero yo creo que también hay que preocuparnos por todos aquellos jóvenes que no tienen un modelo a seguir, que no entienden por qué pasan tantas cosas en los hogares, con el papá, con la mamá, con los hermanos, y por qué fueron tan permisivos sus papás, por qué tanta situación que a ellos los ha alejado de Dios, ¿no? Yo creo que también cuando ya nosotros no tenemos esa carga, muchos de los papás no tenemos esa carga con nuestros hijos que son rebeldes o que se alejan de Dios, pues yo creo que también nosotras como mamás debemos de interceder por todos aquellos jóvenes, niños, que estén pasando por momentos difíciles, ¿no? Yo creo que si nosotros empezamos a clamar por los jóvenes que necesitan más, Dios se encarga de nuestros propios hijos, ¿no? Así dice la palabra. Hay que pedir por los demás y no por lo que nosotros necesitamos, para no ser tan egoístas. Y sobre todo porque esos niños necesitan mucho amor y consejos que vengan de parte de Dios, ¿verdad? Dice que profeticemos sobre nuestros hijos. También aquí dice que Débora era esposa, que era esposa de Lapidot. Yo creo que también este es un papel muy importante en las mujeres, ¿no? Ser esposas. Y como hemos aprendido en el caminar o en la lectura de las palabras, en las enseñanzas, pues nosotros como mujeres sabemos cómo debemos comportarnos, cómo debemos ser con nuestros esposos.
y sobre todo cómo, pues sí, cómo sujetarnos a ellos. Pero también yo creo que los esposos saben también, ¿verdad?, cuál es su papel y cuál es, qué es lo que tienen que hacer para, pues sí, para ayudarnos a nosotras como mujeres a, nos tienen sobre todo que respaldar también igual en las decisiones que nosotros tomemos para con nuestros hijos. Bueno, dice que un buen esposo también impulsa a las mujeres a llegar más alto, a hacer más cosas, y que reconoce el trabajo que ella hace, ¿verdad? Porque igual muchas veces las mujeres no son reconocidas por lo que hacen, ya sea en la casa, en el trabajo, en un servicio, en lo que sea. Yo creo que es importante que también se reconozca, y no para vanagloriarnos, ¿no?, sino para darle gracias a Dios que tienen una ayuda idónea y que podemos contar con ellos cuando nosotros lo necesitemos. Esto también es muy importante, llevar una buena relación con nuestros esposos para que no tengamos problemas con nuestros hijos y con ellos, ¿no? Yo he estado en el caso de tener al papá de mis hijos, de ser madre soltera y ahorita nuevamente de estar casada, y créame que hay veces sí es muy difícil buscar esa unión entre los hijos, ¿no? Porque hay veces, en mi caso, que estuve 8 o 9 años divorciada, y era yo la única que tenía la autoridad sobre mis hijos. Entonces al casarme nuevamente, pues es muy difícil, hay veces la unión o la relación entre mi esposo y mis hijos, ¿no? Pero eso sobre todo me lo ha enseñado la palabra de Dios, que yo al primero que tengo que seguir, que obedecer, es a Dios y a mi esposo. Yo creo que cuando nosotros entendemos esto es más fácil el caminar, hermanas o hermanos, los que nos estén escuchando. Cuando nosotros ponemos primeramente la palabra de Dios en obra, si la palabra de Dios me dice sujétate a tu marido, yo me tengo que sujetar a mi marido y no tengo que sujetarme a mis hijos o hacer la voluntad de mis hijos. Tengo que hacer la voluntad de Dios primeramente, y así hacer también la voluntad de lo que dice mi esposo, ¿no? O ponernos de acuerdo en ciertas cosas para ver cómo nos vamos a llevar o cómo nos vamos a comunicar, o cómo vamos a hacer para que tengamos una buena relación, tanto los hijos como para con los padres, ¿no? Yo creo que esto es muy importante también, que los esposos nos ayuden mucho en eso, en llevar por el buen camino a los hijos, porque hay veces que es muy difícil cuando ellos trabajan y nada más se encargan de proveer la casa, y hay veces muchos papás o la mayoría no ponen atención en las necesidades que tienen los hijos, ¿no? Casi la mayoría de las veces recae la responsabilidad sobre las madres, pero yo creo que cuando ya estamos conociendo la palabra de Dios, sabemos que somos una sola carne, esposo y esposa, y que entre los dos debemos guiar a los hijos, enseñarles el buen camino, para que si ellos no tropiecen, y para que ellos también entiendan que no deben de juzgar a los padres, ¿no? Porque hay muchas veces que los hijos también se agarran de esas cosas para poder hacer ellos lo que quieren o lo que su carne les pide. Cuando conocen cosas desagradables o errores de los papás y quieren de ahí agarrarse para irse por el mal camino. Yo creo que también eso, mediante la palabra, lo hemos visto muchas veces, que no debemos juzgar a los padres, ¿verdad? Entonces yo creo que también eso también es importante, en que los esposos nos ayuden, ¿verdad? Para la comunión con nuestros hijos, para poder nosotros levantarnos así como Débora a luchar por sus hijos. Y bueno, yo creo que eso es todo lo que les quería compartir, hermanas y hermanos, los que nos estén escuchando, los que nos vayan a escuchar. Decirles que nosotras como mujeres podemos levantarnos como Débora para ser buenas madres, buenas esposas, buenas jueces y buenas profetisas, y poder alabar a Dios cada uno de nuestros días, porque Dios sabe el propósito que tiene para nosotros, y porque sabe por qué nos pone las cosas en nuestro corazón o en nuestra mente.
Bueno, les decía que yo había tenido un sueño donde escuchaba Débora, Débora, Débora. Bueno, entonces esta enseñanza me sirvió mucho porque yo entendí que la relación entre mis hijos y yo iba a cambiar, ¿no? Quizá de muchos años yo estuve unida a ellas porque, como les digo, o sea, yo tuve 9 años divorciada viviendo nada más con ellos, entonces era una relación pues nada más de madre e hijos. Ahora que ya estoy casada, que ya estoy con mi esposo, yo creo que también hubo muchos cambios y esto me sirvió más que nada para para entender yo que tenía que cambiar primeramente yo, ser obediente y ser sujeta a mi esposo, para que así mis hijos pudieran tener el ejemplo de ser también obedientes y sujetos a, pues ahora a mi esposo, ¿verdad? Y así poder tener una mejor relación en la casa y sobre todo llevarnos por el camino que Dios quiere, ¿verdad? Para tener una buena comunión entre nosotros, para tener un hogar más agradable donde se sienta la paz de Dios. Y así es, hermanos, Dios nos prepara para cualquier circunstancia o para cualquier cosa que se quiera levantar en nuestros hogares. Es cosa de que nosotros pongamos el oído atento a Él, y cuando nosotros le pedimos, pues Él nos da y Él nos ayuda a salir de cualquier situación. Espero que les sirva esta enseñanza, así como me sirvió a mí. Me despido y les doy las gracias. Espero que sea de bendición y le mando bendiciones a su casa, a su familia, y espero que les haya gustado esta palabra. Gracias, hermanos. Hasta luego.